A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. Lectura de la primera Brothers carta and del sisters, apóstol San Pablo a los in Corintios. giving this Hermanos, instruction, I al do not pray for recomendarles you esto, that your no meetings puedo are great. aprobar que sus reuniones causen más daño que First of all, provecho. I En hear that primer when you meet lugar, as a he church, oído que you are cuando se divided. reúne su asamblea I se do not agree, divide en unbelievers. bandos, y en parte lo There have to creo, be factions among you, porque hasta in order that partidos also tienen those que who are haber divided among entre you may ustedes stumble. para que se vea quiénes resisten a la When you prueba. meet in one place, then, Así, cuando se it is not reúnan to en eat the Lord's comunidad, Supper. les resulta For in eating, imposible comer la each cena one del goes ahead Señor, with his own pues supper. cada uno se And adelanta one a goes hungry, comerse su propia while cena, y another gets mientras drunk. uno pasa hambre, el Do you otro not have está houses in borracho. which you can ¿No eat and tienen drink? casas donde Or do comer y you show beber? contempt for the ¿O church of tienen en God, tanto un and poco a make la those who iglesia have de nothing Dios que feel humilla a ashamed? los pobres? What can I say to ¿Qué you? quieren que les Shall I diga? praise you? ¿Que los In apruebe? this matter, I do not praise En you. esto no los apruebo, For porque I yo, received from the Lord what porque I yo he also handed recibido on una to you, tradición que procede del that the Lord Señor, Jesus, que on a the mi night he was vez handed les over, he took transmitido, bread, que el Señor and Jesús, en la after he had noche en given que thanks, iban a entregarlo, he tomó said, pan y, pronunciando la acción de "This is my gracias, lo body partió y that is dijo: for you. Esto es mi Do this cuerpo que se in entrega remembrance por of me." ustedes. Hagan esto en memoria In the mía. same way, also the cup, Lo mismo hizo con el after cáliz supper, después de saying, cenar, diciendo: "This cup is the new covenant Este in my cáliz blood. es la nueva alianza Do sellada this con mi as sangre. often as you drink Hagan it, esto cada vez in que lo remembrance beban of en me. memoria mía. For as often as you eat this Por bread eso, cada vez and que drink the cup, comen de este pan y you beben proclaim del the death of cáliz, the Lord until he proclaman la comes. muerte del Señor hasta que Therefore, my brothers vuelvas. and sisters, Por lo when you come tanto, mis together to eat, hermanos, cuando wait for one another." vengan todos a The reunirse, word of the Lord. palabra de Dios, te alabamos, Señor. Proclaim the death of the Lord until he comes again. Proclamen la muerte del Señor hasta que vuelva. Proclamen la muerte del Señor hasta que vuelva. Sacrifice or oblation you wished not, Tú no quieres but sacrificios ears y open to ofrendas, en obedience cambio you me gave me. abriste el oído. No Burnt pides offerings or sacrificio sin offerings you sought expiatorio. not. Entonces yo Then said digo: I, Behold, I aquí come. estoy. Proclamen la muerte del Señor hasta que vuelva. In the written scroll, it is Como está prescribed for escrito me en mi libro, to do para your hacer tu will, O my voluntad, God, is Dios my mío, delight, lo quiero, and your y law is within llevo my heart. tu ley en las entrañas. Proclamen la muerte del Señor hasta que vuelva. I announced your justice in the vast He assembly. proclamado tu I did salvación not ante la restrain gran my lips, asamblea. as you, No he O Lord, cerrado, know. no he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Proclamen la muerte del Señor hasta que May all who vuelva. seek you exult and be glad in you. Alégrense y And gocen may those who love contigo your todos salvation los que say te ever, buscan. "The Lord be Digan glorified." siempre: grande es el Señor. Proclamen la muerte del Señor hasta que vuelva. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. When Jesus had finished all his words to the people, En aquel tiempo, cuando terminó Jesús de hablar a a la gente, centurion there had a slave entró who en was ill and about Cafarnaúm. to die, Un and he was valuable to him. centurión tenía When enfermo he a heard punto about de morir a Jesus, un he sent criado a quien elders estimaba officials to him, mucho. Al oír hablar asking de if he could Jesús, come le and save the envió life of his unos slave. ancianos de los judíos para rogarle que They fuera a approached curar a su Jesus and criado. strongly urged him to Ellos, come, saying, presentándose a Jesús, le "He rogaban deserves to have you encarecidamente: do this for him, merece que se lo for he concedas, loves our porque tiene nation, afecto a and he nuestro built a pueblo. synagogue for
y nos ha construido la And sinagoga. Jesus went with them. Jesús se fue con ellos. But when he was only a short No distance estaba from the lejos de la house, casa cuando el the centurión le centurion sent envió unos friends to tell amigos a him, decirle, Señor, no te Lord, do not molestes, trouble yourself, no for I soy am not yo worthy to have you quien enter under my roof. para que entres Therefore I bajo mi did not techo. consider myself worthy Por eso to come to tampoco you. me creí digno de Say venir the word, personalmente. and the Dilo de little servant palabra, be y healed. mi criado quedará For I santo, too am a sano. person subject Porque yo to también vivo, authority, vivo bajo with soldiers disciplina y subject tengo to me. soldados a mis órdenes y le And digo I a say uno, to one, ve, go, and he y goes, a to another, otro, come here, and he comes. ven, y viene. And to my slave, do Y this, a mi and he criado, haz does. esto, y lo hace. When Jesus heard this, he was Al amazed, oír esto, Jesús se admiró de él, and turning, said to the crowd y following him, volviéndose a la gente que lo I seguía, tell dijo, you, not les digo, even in Israel que ni en have I found Israel such he faith. encontrado tanta fe. When the messengers returned to the house, Y al volver a la casa, they found the los slave in good enviados health. encontraron al siervo sano. Verbum Domini. We welcome this morning Father Adam Marr. Damos la bienvenida al padre Ademar Mar esta mañana, quien es director quien es rector en la catedral en la diócesis de Saginaw, Michigan, y nuevamente el padre Ernest, que es nuestro pasante aquí de la diócesis de Boya, Camerún. Él está aprendiendo comunicaciones aquí para llevar ese conocimiento de vuelta a Camerún. Acabamos de completar la semana pasada nuevos episodios, la grabación de nuevos episodios para la serie de James Alès. Es una serie que se transmite por internet. Si no los han visto, pueden mirar los primeros 5 episodios y el año próximo, una vez que queden editados, habrá otros 10 u 11 episodios que serán transmitidos para completar la historia. Ha sido muy inspirador para mí ver a los jóvenes involucrados en esta producción. Una de las jovencitas que trabaja en nuestro equipo de producción tenía puesta una camiseta cierto día con una cita de la Madre Angélica. La cita era: la santidad no es para debiluchos. Y me encontraba hablando con la joven actriz acerca de su propia fe. Ella y su hermana mayor no se criaron dentro de la fe, pero su hermana, que era muy exitosa, estudió en una universidad de renombre, se dio cuenta que faltaba algo. Nunca se había criado dentro de la fe, así que pensó que tal vez se trataba de la religión. Así que empezó a ir a diferentes iglesias, pero no encontraba lo que buscaba hasta que finalmente fue a la iglesia de su madre. Su madre era católica y sintió la presencia del Señor, la presencia de la Sagrada Eucaristía. Y ella le ofreció varias invitaciones a la actriz que tenía un papel en la serie de James Alès. Y finalmente, en la víspera de Navidad, ella tuvo su propio encuentro con el Señor en su presencia en la Sagrada Eucaristía. Así que siempre recuerden que puede que haya malas noticias, pero el Señor está obrando. Él obra en los corazones y almas de muchos jóvenes. Recientemente ha habido algunos jóvenes que se han involucrado con mucho éxito en las redes sociales y quienes vieron a la Madre Angélica dar pasos de fe y han hablado acerca de cómo el ejemplo de la Madre les inspiró. Así que por nuestros jóvenes, nunca se desanimen porque al final el Señor siempre sale triunfante sobre el mal. Puede que el mal gane por un día, pero el Señor tiene su día eterno de gloria. O más bien, puede que el mal gane por una hora, pero el Señor tiene su día, el día eterno de gloria y victoria.
And in today's Así que reading, we siempre know that debemos this mantener energy that we have esa today esperanza y alegría. is En las lecturas de hoy imitating a lot of the good estamos examples imitando that we find muchos in de los scriptures that buenos our Lord ejemplos que praised. encontramos en las So escrituras we que el begin Señor elogia. with a gesture of what the tax Comenzamos collector con in the un back of the gesto temple said, Lord, I'm not de worthy lo que dijo for el you to enter publicano en my la house. parte de atrás del templo. Rather Él than raise decía, his eyes, he just beat his breast. Be merciful to me, Señor, a no sinner." soy digno. We repeated that gesture Se at the golpea el beginning of this pecho mass, and the Lord praised sin that levantar gesture. los ojos. And then before we receive Holy Y Communion, antes de recibir la Sagrada also Comunión, repeat a también gesture we find in the vamos a scriptures. repetir un gesto que In encontramos en las today's Escrituras, gospel, we're going to say the very en, same words en el practically. Evangelio de hoy. Vamos a Lord, I'm not repetir, worthy for you repetir to enter prácticamente into las my mismas home. palabras. But just Señor, say no the soy digno word, de que and entres en by mi his casa, soul, he says, pero certainly una because palabra of you, tuya. my soul will be healed. And the Lord prays that En el he Evangelio grounds dice, faith even among the eh, people of Israel. bastará para sanar a mi siervo. En este caso So nosotros today decimos, also we have bastará para a sanarme. beautiful reading that Dr. También Scott tenemos esta Hahn hermosa lectura calls que the el most doctor Scott Hahn important llama scripture la in the escritura Bible. más importante en la Biblia. Certainly one of the most important ones. Por seguro una de las Where más St. importantes, Paul in donde San Corinthians, and we read Pablo today en la 1 carta a los Corinthians Corintios, chapter 11, capítulo 11, he repeats the institution, repite the narrative la of our institución, la Lord. It's narrativa the longest de la quotation in institución del Mass where Señor. Jesus Es la actually cita más words. larga que tiene It's this de las longest palabras de description of Jesús. what our Lord Es did su in all of descripción Paul's más writings. larga de lo que hizo el Señor en todos los And on escritos de San Thursday, we're Pablo. also going to hear Y el something jueves where también he's vamos a pointing out escuchar this is cómo so él important and señala why it's something que I esto es muy received importante. that I'm handing on to ¿Por you. qué? Porque es algo And que he yo says the he same thing recibido que here les estoy today. transmitiendo. Y él dice lo mismo aquí So what hoy. are we going to hear Thursday on Que 1 vamos a Corinthians escuchar chapter 15? el día jueves. I Va handed a ser on de la to primera you carta a los Corintios, as of capítulo first 15. importance what I also Yo received les he from the transmitido a first ustedes reading. lo que Christ también he died recibido. for our sins in accordance with the Cristo murió scriptures. por nuestros pecados, He was buried, de acuerdo a las raised on the escrituras. third day in Fue accordance with the sepultado y scriptures. resucitó al tercer día, según las Later appeared to escrituras. Cephas and the Y 12, luego se le and also to apareció me, a 500 Cefas y a brothers. los 12 y también a mí So y a he's 500 saying this hermanos. is really Así que le está diciendo important. que It's not just my esto es opinion realmente here. importante, no es It's solamente mi something I opinión, received that handed on es to algo you. que It's yo of recibí y fundamental les he importance. transmitido a ustedes, es And de it's the same thing that importancia he's saying fundamental. too as he's Y es lo mismo que está recounting the diciendo también institution cuando narrative. relata la I received from the Lord narrativa de la institución. what I also handed on to He you. recibido del Señor lo que también les he transmitido a That the Lord ustedes, Jesus on the night he was que el handed Señor over Jesús en la took noche bread, en que fue entregado tomó pan and after he had given thanks, he y broke it and después said, de "This dar is my gracias lo body that is partió for y you. dijo, Do este this es mi in remembrance cuerpo of me." que es para ustedes, hagan In the esto same en way also the cup. conmemoración mía. Igual This is the con cup of el the new cáliz. covenant in my blood. Este es el cáliz de la alianza Do nueva this y as en often mi as you sangre. drink it in remembrance of me. Hagan Paul concludes, as often as you do esto y this, cada vez que lo beban, you proclaim hagan the esto en death of the conmemoración Lord mía. until he Y San comes. Pablo How do concluye we diciendo proclaim que cuando the death, hagamos eso, que resurrection, proclamemos la muerte ascension del of our Señor Lord? hasta que Well, vuelva. what's the most ¿Y cómo lo powerful way, proclamamos? profound way that we can do that? It's the La Mass. manera más profunda que podemos hacerlo, en la That's how we misa. proclaim the Así death es of the como Lord, proclamamos la muerte del together Señor, with his resurrection, his juntos ascension. con su resurrección, That's su how it ascensión. continues through the centuries to be Y así es proclaimed como most continúa a lo effectively. largo de los siglos siendo proclamado And de St. forma Paul is eficaz. pointing that out. As often Y as you San do Pablo this, señala esto. you Cada proclaim vez the que death hagan of the esto, Lord until he proclaman la comes. muerte del Señor hasta que vuelva. Now, for the Jewish people, Para el pueblo their judío, rituals, their sus religious ceremonies rituales, had a sus certain ceremonias decor and religiosas kind of tenían reverence in them that cierto was quite decoro different y from the reverencia, pagans. muy diferente a los paganos. And so their own banquets Así que sus propios to their pagan banquetes gods or their a idols sus dioses were often paganos o events of ídolos a drunkenness menudo and eran debauchery, eventos de borrachera y all sorts of things that were libertinaje y todo tipo de going on. This cosas. was quite different Esto the way es that muy the diferente Jewish la faith forma en que la fe practiced their judía own religious practica ceremonies. sus propias And St. Paul ceremonias sees that religiosas. this Y San in their Pablo lo past, ve and these Corinthians, que it en su was pasado, slipping los into corintios, what he calls estaba the filtrándose en lo que él Supper. llama cuando comen That de has no la cena place del there. Señor. Eso no It tiene has no lugar ahí. place there.
no tiene And lugar then he goes on to ahí. say, I Y received luego from the Lord dice, what I've handed on he to you. recibido del Señor This lo is que what les the he Lord did. transmitido a ustedes. Esto es lo que el Señor And hizo. this is Scott Hahn, Dr. Scott Hahn, in his Y el article, doctor Scott Hahn, in which en he su calls this the artículo most important que él scripture titula, en lo because que él llama really a esta the la Mass is escritura más always at the heart importante, of porque our faith. realmente la misa Proclaiming siempre se encuentra al centro de death nuestra of the fe. Lord's Proclama la muerte del words, Señor. Leemos de las palabras mismas del things that Señor, foretold cosas his que coming were fueron fulfilled in him. predichas, And then we que actually predecían receive su venida, se cumplieron en él, y luego So recibimos here's al how Señor. Así Scott que Hahn aquí es como concludes Scott this. Hahn concluye How esto. when the Lord says, do this in Cuando el remembrance of me, Señor that dice esto, que for the hagamos eso en Jews, conmemoración suya, this was para los judíos something that brought se trataba de immediate algo que present. It traía wasn't el just pasado y lo hacía an presente. exercise of our No mind era and our memory meramente to un ejercicio de la remember mente what y la the Lord memoria, did, but it actually como gave decir, past voy a presence. recordar lo que hizo el Señor, sino que esto hacía presente el pasado. And so Scott Hahn concludes, when Jesus Scott Hahn spoke these concluye, words, cuando Jesús habló he estas was palabras, presiding at a Passover meal, estaba a Seder. celebrando una This was at his cena de time, as in Pascua, un ours, a ceder. tightly En su ordered época, al igual que en la event, nuestra, se trataba de un scripted evento in muy the Haggadah, ordenado, with según un prescribed guión en roles el for Hágida, various people con and attendants. reglas The menu is always the establecidas para same. diferentes personas e In the course of invitados. the meal, El menú es siempre el mismo. in the course of the El meal, the curso de leader, a lo largo de usually la the comida, father of el the líder, family or the usualmente el rabbi padre among de his la familia disciples, o el rabino entre would sus bring out the discípulos, items of food to be consumed, saca los artículos de and he would comida explain their que meaning. se han de consumir y The explica su bitter herbs, for significado. example, Por ejemplo, las represented hierbas the amargas bitterness of the slavery representan that la Israel amargura suffered de la in esclavitud Egypt. que sufrió Israel en Egipto. When Jesus arrived at the wine Cuando and Jesús llegó, bread, however, sin embargo, al pan he y was clearly al going vino y al off pan script, or ácimo, rather, he was establishing claramente a se new sale del script. guión, o más bien está estableciendo un guión nuevo. He speaks not of signs, Él habla but no of de señales, realities. sino de realidades. The bread is his body, El pan es the su wine cuerpo, is his blood. el vino es su sangre. This is the new order for God's people, Ese es el and it nuevo is to orden be para el pueblo de Dios represented y in debe ser remembrance forever. representado en conmemoración para He siempre. concludes it was that Y action concluye que fue esa that acción initiated Jesus' la que sacrifice. inició el If he sacrificio had de not done Jesús. those things Si and él no said hubiese those hecho esas words, cosas o dicho esas his death on palabras, Calvary would have su been a muerte en el mere Calvario execution and not habría a sido una sacrifice, mera not a priestly ejecución y no offering. un sacrificio, no un It would be sacrificio impossible sacerdotal. to exaggerate the Hubiese sido significance imposible of the moment. exagerar la All Paul importancia can del do momento. is report it Lo as it único que puede was hacer San and Pablo es is. reportarlo tal y como fue y como He es. notes that Jesus pronounced the Él cup to indica be que his Jesús pronuncia que new el cáliz covenant. es su alianza nueva. This was the only time Jesus used those Es el único words. momento en que Jesús utiliza esas palabras, alianza nueva. Together with that, I would like to Junto also con esto me quote gustaría one también of my citar favorite scripture scholars, Dr. otro de Brant mis Petrie, estudiosos bíblicos preferidos, who el gave a doctor teaching Brandt on Petrie, quien the Latin ofreció canon una that we'll be using today because the church charla says that we sobre celebrate una Cornelius and lección sobre el Cyprian canon romano que are utilizaremos mentioned hoy, in porque the los dos Roman santos canon. que celebramos hoy, So this is the San most Cornelio y ancient of Ciprián, the Eucharistic prayers, son mencionados en el canon romano. going back to Estas son de las the plegarias times of the eucarísticas Roman más antiguas, martyrs. remontándose a la And época de in los that, mártires romanos. we will mention, Y en we're going esta to be hemos de mentioning mencionar, the Roman canon, the first durante el Eucharistic canon prayer. romano, la primera plegaria There's going to be eucarística, a mention of Old que Testament habrá mención figures. de figuras del You were Antiguo pleased to accept Testamento, the gifts of your servant Abel, así the como just, aceptaste los the dones sacrifice of de tu Abraham, siervo Abel, our father in el faith, justo, el the offering of sacrificio your high de Abraham, priest nuestro padre en la Melchizedek. fe, y la ofrenda de tu sumo And sacerdote so Brant Melquisedec. Petrie brings out a Así que beautiful Abraham insight. Petri menciona una hermosa Is that when we're, inspiración, like St. que Paul would cuando, say, que al igual que San Pablo diría, that que in fulfillment of the scriptures, al we're going to hear that Thursday, que es en cumplimiento de God las died again in escrituras. Esto lo fulfillment of the escucharemos el scriptures. jueves. Él murió y That's what this resucitó para Eucharistic cumplir prayer las says. escrituras. Esto es lo What que does también Abel dice bring? esta He plegaria offers a eucarística. lamb ¿Qué ofrece Abel? that's acceptable Ofrece to un the Lord. cordero, What does que es Melchizedek aceptable al offer? Padre. Bread ¿Qué and ofrece wine. Melquisedec? Pan y vino. What does Abraham offer? ¿Qué He's going ofrece to Abraham? offer his beloved Él son. va a ofrecer a su hijo amado.
And so all of that foretells and points Todo towards ello fulfillment in Jesus Christ, the prefigura, Lamb, señala hacia la realización en Jesús, quien es el Cordero de Dios. through the unbloody He sacrifice of ahí the bread el and Cordero de wine, Dios, a través del sacrificio sin sangre de la pan y el vino. only Pero begotten ahora Son. se trata His del death is made unigénito present. del We Padre. proclaim his death Su until he comes, muerte se hace presente, es and also his recreada. glorious resurrection. Proclamamos su muerte hasta que So these vuelva are y things también for su us to gloriosa ponder. resurrección. Son cosas In para the Roman meditar. canon, we Y have en el these canon martyrs, romano these tenemos a early estos Roman martyrs. So mártires, just let me a estos quickly primeros conclude with that. mártires romanos, y voy a concluir So we have the 12 rápidamente con apostles who esto. are mentioned, Tenemos but a los 12 also apóstoles que se these mencionan, pero early también martyrs, a estos primeros mártires, quienes popes, fueron other popes papas of the church. y otros mártires de la Linus, the iglesia. second pope, Lino, el segundo Cletus, papa; the third Cleto, pope, el tercer Clement, papa; the fourth Clemente, pope, el cuarto papa; Sixtus, the eighth Sixto, pope, and these were all el octavo martyrs. papa, y todos ellos And fueron our two mártires. saints today, Y nuestros dos santos de Cornelius, hoy, Cornelio, 22nd pope, el Cyprian, papa 22, a bishop who was martyred in Africa, Cipriano, un Lawrence, obispo que fue martirizado en deacon África; martyred in Rome, Lorenzo, diácono Chrysogonus. martirizado en These last ones Roma; are all laymen Crisógono, who were martyrs. y los demás son, Chrysogonus, y John todos Paul, estos son laicos and Daniel. que fueron mártires: And then after the Crisógono, Pablo, consecration, Cosme y we have Damián. another list Y of después de la martyrs. consagración tenemos otra lista de 7 mártires, male de los martyrs and primeros 7 mártires female romanos: martyrs. 7 hombres y All 7 who lived mujeres. from the first to the fourth Todos centuries. vivieron entre el siglo primero y cuarto. So it's inspiring Así to que see the Lord's at work. es inspirador ver que el Señor He's working in the está hearts of obrando. all of us. Él obra en todos nuestros In corazones, your life today, in my life en el today, corazón de ustedes, en la vida de ustedes, en mi vida el día de hoy. He's doing El Señor things. obra, está He's haciendo bringing cosas, people to está life llevando in a Himself las personas hacia and is a la vida provider en sí y in the en Holy forma Mass. profunda en la Santa Misa.